Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al seminario del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Rosa María Vargas Magaña. Ella es investigadora postdoctoral por parte del CONACYT, asociada a la Facultad de Ciencias Física y Matemática de la UNACH. Antes de unirse a la UNACH, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Edimburgo y otra en el Mathematical Science Research Institute de Berkeley, en California, Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en el Departamento de Matemáticas y Mecánica del IMAS de la UNAM. En el año de 2017 trabajó en modelos de onda de aguas someras no locales con profundidad variable. Su investigación se sitúa en la interacción de mecánica de fluidos, las ecuaciones diferenciales parciales y el cómputo científico, y está orientado al desarrollo y uso de herramientas analíticas, asintóticas y numéricas para investigar las características cuánticas y cualitativas de los fenómenos de onda dispersivas no lineales. Bueno, entonces todo eso nos lo va a explicar ahorita la doctora Rosa. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y los micrófonos son tuyos, Rosita. Pues muchas gracias, Jorge, por la invitación, por la presentación, y siempre es un gusto y un desafío preparar una presentación pues para públicos diversos con intereses más particulares, pero que me agrada el enfrentar este reto de siempre destacar aspectos en diferentes direcciones de mi trabajo. Entonces, en esta ocasión, pues ya, como ya les dijo Jorge, voy a hablar de ondas superficiales en el agua. Me voy a... ups. No sé cómo cambia. Ups. Voy a hablar de ondas superficiales en el agua. Y bueno, todos estamos familiarizados con este fenómeno. Lo podemos observar pues desde las áreas costeras, o cuando vamos en un navío, en una embarcación, o cuando un ente acuático se desplaza en el agua, o por ejemplo ante una foto satelital o una captura nuestra que tomemos en la superficie del océano y se distinga una firma de la presencia de una onda interna en el océano. También en la superficie de un río se pueden observar diferentes tipos de ondas y cómo estas se propagan en diferentes dominios y contextos físicos. Entonces, en esta plática vamos a hablar de las características esenciales de las ondas en el agua. Vamos a adentrarnos un poquito al desarrollo de esta teoría, que pues es muy rica y teóricamente y también computacionalmente. Vamos a explicar o introducir algunos modelos recientes en aguas someras. Todos estos términos van a definir más adelante, que son totalmente dispersivos y que se propagan en ambas direcciones. Vamos a abordar dos problemas. Uno, bueno, si el tiempo lo permite, uno es el problema de la propagación de ondas en agua con profundidad variable, y dos, el problema del estudio de ondas de choque dispersivo en modelos de ondas en agua. Se le conoce como ondas de salto ondular o ondular bursts en mecánica de fluidos. Entonces, bueno, iniciemos con cuáles son las características esenciales que distinguen pues una onda que se dispersa, o sea, se propaga en un medio como el agua. Bueno, pues estas es que son dispersivas. ¿Qué significa? Si vemos estas dos grandiosas tomas, otro día les platicaré la historia de la imagen de la izquierda, pero lo que quiero que se concentren en este momento es el patrón circular que se dibuja en el foco E de la lámina de la izquierda. Ahí vemos que la onda de longitud mayor, o sea, más ancha, que vemos está en la parte externa del patrón circular. Esto significa que está viajando más rápidamente que las ondas con una longitud de onda menor, o sea, las que se ven menos gruesas. Y del lado derecho vemos el comportamiento opuesto. Vemos que la onda más ancha de esta foto pues es una captura de gotas de lluvia cayéndonos en un charco, en un cuerpo de agua. Vemos que la onda más ancha está en la parte central del patrón circular. Esto significa que está viajando más lentamente. De estas dos imágenes podemos concluir que las ondas viajan
a diferentes velocidades, dependiendo pues la longitud de la onda, la frecuencia de la onda, ¿no? También las ondas en agua pueden tener comportamientos fuertemente no lineales. Esto significa que no los podemos describir como oscilaciones de senos y cosenos, sino que conforme se aumenta la amplitud de la onda se pueden gestar diferentes comportamientos, como, o sea, en el perfil de onda se ve crestas más pronunciadas, valles más prolongados, se dan comportamientos periódicos con perfiles de onda de estas características, crestas más pronunciadas y valles más prolongados, y se dan fenómenos como el que se ve aquí a la izquierda inferior, que son ondas que se propagan pues largas distancias a velocidad constante, conservando su forma, y que son llamadas ondas tipo solitón, etc. Este comportamiento no lineal es exacerbado o se vuelve más dramático cuando hay otros efectos en el ambiente, como por ejemplo la presencia de topografía, ¿no? En la lámina izquierda, estos videos fueron creados con los datos obtenidos de los modelos simplificados que generamos para describir este fenómeno. Y lo que vemos en la parte izquierda son ondas periódicas, o sea, tienen un comportamiento oscilatorio, pero que cuando introduces la topografía de esa misma onda, pues el comportamiento oscilatorio se destruye y además pues el perfil de onda se ve modificado, ¿no? Entonces, el perfil de onda produce dramáticas, digo, la topografía puede producir dramáticas afectaciones en la propagación de las ondas. Bueno, en particular también la velocidad de desplazamiento se vuelve más lenta cuando llega a aguas someras. También sabemos que las ondas en agua conservan energía, es decir, se pueden propagar largas distancias, tienen muy poca disipación, y eso pues en un modelo ideal es que pues la energía es conservada, ¿no? Entonces, bueno, esta es la anatomía de una onda, por si cada duda la describes como, pues, se pueden caracterizar por su amplitud, longitud de onda y frecuencia. Bueno, la textura del mar no está hecha por únicamente una onda monocromática, sino es la superposición de muchas de estas ondas lo que crean la textura del mar o las diferentes ondas que se gestan no lineales en el mar. Para el tipo de fluidos que nos interesa modelar y las dimensiones del fluido, pues como es el mar, un canal o pues podemos considerar, y vamos a describir bien el fenómeno, que el fluido es invísido o homogéneo, es decir, solo podemos asociar una densidad homogénea en todo el dominio del fluido, es incompresible y vamos a trabajar con flujos potenciales. Ello es para el tipo de problemas, o sea, se ha demostrado que el flujo potencial puede describir diferentes fenómenos en la oceanografía, en la geofísica, y le resta un grado de complejidad pues, al fenómeno para que pueda ser abordado por otros medios matemáticos que le dotan más estructura a los modelos y que permiten también su implementación numérica. Con este enfoque también se puede llegar a estudiar el rompimiento simplemente con una definición matemática que es el rompimiento, que es una pendiente muy elevada en el perfil de onda en un tiempo finito, ¿no? Entonces, estos modelos permiten también llegar a eventos de rompimiento con un análisis sistemático. Las ondas que vamos a modelar son ondas gravitacionales en el agua. Esto es que la única fuerza que actúa en el fluido que vamos a considerar será la gravedad. Entonces, el dominio del fluido pues, puede ser 2D o en 3 dimensiones. De hecho, hay ondas en agua, o sea, obviamente el problema en la realidad es en 3D, pero hay muchos
¿cómo se dice? Regímenes físicos en donde puedes despreciar cierta dirección de la onda y quedarte con un modelo dos-dimensional y ser capaz de describir el fenómeno en sus características más relevantes. Entonces podemos pensar que el dominio es 2D, 3D. En esta plática, para simplificar, nos vamos a quedar con el dominio 2D. Entonces un perfil y este dominio va a estar determinado por un fondo que es impermeable, que lo denotamos por beta X, y un perfil de onda, que es la gráfica de una función, que la llamamos zeta de t de x. La longitud típica L y la profundidad promedio va a ser h de 0. Bueno, la teoría de ondas superficiales en el agua, como les comenté, es muy rica y ha tenido un desarrollo pues, muy interesante e importante a lo largo de la historia. Sin embargo, también ha tenido un desarrollo pues, que ha involucrado muchos elementos, mucho tiempo, mucho desarrollo teórico computacional, mucho desarrollo también experimental, y la conjunción de pues, muchas disciplinas, ingenieros, físicos, matemáticos, para poder dar un avance más sistemático y rico de la teoría, ¿no? Entonces, todo empieza, vamos a estar retomando esta línea del tiempo, pero con las ecuaciones de Euler. En este caso es para 2 dimensiones, aún para un flujo potencial en superficie libre. Entonces tenemos las ecuaciones de Euler que que nos describen cómo debe ser el potencial hidrodinámico en la las ecuaciones de Euler en el marco de referencia euleriano, en donde vamos a poder determinar las posiciones de las velocidades en todo tiempo, y están en función, las velocidades van a estar en función del potencial hidrodinámico, que es pues una función escalar, como se ve aquí en la imagen de la inferior a la izquierda, que es armónica en todo el dominio del fluido, que satisface ciertas condiciones de frontera. O sea, estas ecuaciones fueron derivadas con las leyes de conservación de la física, en particular la ecuación de Bernoulli para un flujo potencial que se deriva de la suposición del balance del momento en un medio como el fluido, y otras condiciones de frontera que son es impermeable en el fondo, está la derivada normal, o sea, no hay velocidad tangencial. No, el movimiento es tangencial, no hay movimiento perpendicular en el fondo, y la condición de cinemática que está dada por la parametrización que hayamos usado de la superficie. En este caso dijimos que era la eta, era el perfil de onda, que era la gráfica de una función. Entonces eso nos indica esta condición de cinemática, que todas las partículas que están en la superficie permanecen en la superficie. Bueno, estas ecuaciones son muy complejas computacionalmente, unas ecuaciones acopladas, no lineales, y que en donde hay que resolver en cada instante del tiempo cómo es el dominio, ¿no? Porque pues es un problema de frontera libre. Entonces, pues esto es un enfoque obviamente que se ha desarrollado, es utilizado y siempre debe estar presente en cualquier estudio de ondas en agua. Sin embargo, dependiendo que otros estudios quieras realizar sobre el fenómeno, puedes llegar a derivaciones más simplificadas. Y esto es lo que se hizo en este desarrollo histórico. Un siglo después de que se surgieron estas ecuaciones, un ingeniero que se paseaba por el canal de Union Channel en Edimburgo, él iba en su caballo, vio que una embarcación, un bote, se detuvo repentinamente en el canal, y eso gestó una onda. Esa onda es una onda que él siguió, se propagó por larga distancia, a 8 o 9 millas por hora. Entonces, pues era un fenómeno que no era concebido, o sea, no se podía describir, no se podía vislumbrar de acuerdo a las ecuaciones que escribió Euler. O sea, esa es la parte en donde se va creando con la experimentación, con la observación, con el estudio de las ecuaciones, esa intuición que no necesariamente está implícita en el desarrollo de unas ecuaciones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante trabajos
paralelos e interdisciplinarios para sacar la riqueza de un fenómeno, ¿no? Entonces, en su caso, pues él regresó a su casa y reprodujo esto en su casa, creó un canal de ondas y reprodujo el experimento, tuvo muchas anotaciones, las cuales fueron retomadas por pues Businex y Corte-Vetebris, quienes de forma independiente derivaron de forma heurística de las ecuaciones de Euler un modelo simplificado para ese régimen, asumiendo las características típicas del fenómeno, que era una longitud muy larga de la onda, el canal obviamente qué profundidad podría tener, 1 metro, 2 metros, y la longitud de la onda que observaba era de decenas de metros, no sé, unos 10 metros. Entonces, este es el régimen de aguas someras que les llamo, que va determinando en qué régimen te encuentras. O sea, dependiendo de las características típicas de la onda, puedes hablar de un régimen de onda de aguas someras. No necesariamente tienes que imaginarte un contenedor pequeñito para decir estos modelos son aplicables ahí, sino está en función de las características típicas de la onda y del dominio del fluido, ¿no? Entonces, otro descubrimiento muy importante que se dio un siglo después fue cuando Zaharov, en 1968, reformuló el problema de ondas en agua, que son las ecuaciones de Euler para superficie libre para un flujo potencial. Eso se le conoce como el problema de ondas de Euler. Bueno, pues Zaharov derivó, o sea, mostró que este era un problema que se podía poner en el marco de una formulación hamiltoniana, en donde el hamiltoniano además correspondía a la cantidad física de la energía del sistema. Y las variables canónicas eran precisamente el perfil de onda y el potencial hidrodinámico en la superficie. Entonces, esto redujo en una dimensión el problema porque pues con este hamiltoniano él podía obtener estas ecuaciones de evolución, la de cinemática y de Bernoulli, que nos dicen cómo evoluciona el perfil de la onda en cada instante. Y con eso, pues reconstruyes el problema en 2D del problema elíptico, ¿no? Bueno, Zaharov llegó a estar junto con Craig y Sulem, que después introdujeron de forma pues, más elegante esto en términos de operadores pseudo-diferenciales, el hamiltoniano. Entonces, Zaharov llegó a un hamiltoniano que correspondía a lo que pues, todos los físicos conocen, es la energía cinética más la energía potencial. Y Craig y Sulem, como lo vemos en esta línea del tiempo, aquí, introdujeron explícitamente introdujeron en la formulación el operador de Dirichlet-Neumann, de tal forma que nos queda esta formulación muy elegante del problema de ondas en agua, ¿no? Y de ahí esto es un hamiltoniano, bueno, más adelante vamos a ver, pero es un hamiltoniano de dimensión infinita y las ecuaciones de evolución están aquí abajo en marco verde, que nos dicen cómo evoluciona el perfil de onda y cómo evoluciona el potencial de superficie. Lo malo de esta formulación es que este operador Dirichlet-Neumann no está definido explícitamente, o sea, es una definición abstracta de lo que hace. ¿Qué hace? Este operador, tú le entregas el potencial en la superficie y el operador te entrega la derivada normal de ese potencial en la superficie. Eso es lo que hace ese operador. Y con esa derivada normal de ese potencial en la superficie, tú obtienes, como dicta aquí la ecuación de evolución del perfil de onda, la evolución del perfil de onda, ¿no? La evolución del perfil de onda es aplicar el operador Dirichlet-Neumann en la superficie. Ahora, pero bueno, eso es lo que te resuelve el operador, pero esto solo tiene forma explícita cuando se trata de un problema estático, ¿no? Es el dominio plano y donde el fluido está en posición de equilibrio. En este caso, este operador sí tiene nombre y apellido, es un operador diferencial, donde D es este operador I de X y tangente hiperbólica de eso. Este objeto se define en el espacio de Fourier quizás lo conozcan como un multiplicador de Fourier. Bueno, pero ¿qué pasa si nosotros queremos describir el problema de ondas de agua? Es decir, necesitamos dominios más generales. Bueno, pues para eso utilizas unos métodos de aproximación, métodos variacionales, que son también muy usados en física, en donde este operador Dirichlet-Neumann todos estos autores han trabajado en una expresión analítica, expansión analítica de este operador, ya considerando
Primero, considerando beta igual a 0 o equivalente a un fondo plano, y luego considerando beta variable, ¿no? Para beta plano tenemos que esta es una expansión analítica y aquí vemos G0, G1, G2, son los primeros términos del operador, está en forma recursiva la fórmula, y cuando queremos añadir el fondo plano, pues simplemente se añade, es la misma expansión, pero pues se añade en el primer término del operador este otro operador que tiene codificada la información de la topografía. Entonces, bueno, que este nuevo enfoque marco de la formulación hamiltoniana y con el operador Dirichlet-Neumann, pues fue una línea de investigación muy prolífica y rica que dio pie a la generación de muchos modelos de ondas en agua, pues más precisos, con diferentes características matemáticas, con más estructura y con más fieles a lo que se observaba en la realidad. Además de que nos dio el marco teórico pues, necesario para describir analíticamente, formalmente, todos los modelos de onda larga que hasta entonces se habían derivado, es decir, la ecuación de Boussinesq y Corte y de KdB y muchas otras, ¿no? Y bueno, y de ahí ha sido, pues, ha dado pie, pues, a la gestación de modelos simplificados que se conocen de totalmente dispersivos y de débilmente no lineales para fondo plano, introducido en 2013 por Minzoni, Panayotaros y Aceves, Minzoni, Panayotaros. Y luego en mi tesis de doctorado yo introducí un modelo también que descansa sobre toda esta teoría para el fondo variable. Y es en lo que nos vamos a concentrar en los siguientes 15 minutos. Bueno, el modelo que se introdujo, nos quedamos con esta expansión de Taylor, pero no utilizamos este término DL de beta, porque si se fijan, este término DL de beta está en función de otros dos operadores que tienen problemas en su implementación numérica. Hay que, bueno, también son operadores pseudodiferenciales, es decir, que capturan, modifican una función en el espacio físico y en el espacio de Fourier. Y además, no solo eso, sino tenemos que invertirlo y luego multiplicarlo. Toda esa aritmética que se hace en estos operadores es problemas de frontera en análisis matemático y no está claro el cómo y en qué casos está todas estas operaciones bien definidas y además que se convierte en un reto computacional si consideras muchísimos modos para la resolución del problema, ¿no? Entonces, no nos quedamos con los dos, pero lo que hicimos fue proponer, bueno, si se dan cuenta, bueno, no sé si lo he dicho, pero bueno, es el enfoque variacional, es decir, partimos de que este es el hamiltoniano de forma abstracta que recupera toda la información del problema de ondas en agua, y que si consideramos diferentes regímenes físicos como este de onda larga y amplitud pequeña relativo a la profundidad del medio, podemos generar hamiltonianos pues variacionales a partir de esta solución exacta que conocemos del problema del operador Dirichlet-Neumann en el fondo plano y estado de equilibrio. Podemos generar expresiones por esta expansión de Taylor que sustituimos aquí y obtener nuevos modelos, ¿no? Entonces ese es el camino. Estos nuevos términos de la expansión, ¿por qué funcionan para este régimen de onda larga? Bueno, porque se van a poder despreciar muchos de estos, asumir que estas dos cantidades son pequeñitas, esta que relaciona la amplitud con la longitud de la onda típica y la que relaciona la amplitud, este épsilon, con la profundidad es pequeñita y es equivalente a delta. Vamos a poder despreciar muchos términos de esta expansión infinita. Es decir, entonces vamos a poder escribir modelos que en ese régimen sean pues súper acertados, súper exactos para describir fenómenos con esas características, ¿no? Entonces nos queda muy claro, muy controlado en qué régimen estos modelos son válidos. Bueno, entonces una es de hecho, varios autores siguieron el camino de desarrollar esta expansión de Taylor y dependiendo del problema, pues tenían que utilizar hasta 10, 15 términos de esta expansión para describir diferentes problemas de propagación de onda. Y el otro camino que era introducir este operador pseudodiferencial, en donde
tenemos esta forma para el operador Dirichlet-Neumann y que se ve así. Para el fondo plano, pues es simplemente beta de X queda 0 y te queda este operador G sub A0. Y para profundidad variable, pues beta de X no lo puedes considerar nulo. Entonces tienes que considerar cómo se va variando y se supone que esta información la va a codificar el operador. Entonces, así es que introdujimos nuestro nuevo modelo. Esta fue pues la forma abstracta. Una vez que lo defines, pues te das cuenta, bueno, ¿quién es esto? Pues es este operador. Ajá. Ups. Ok. Ahorita más adelante vamos a ver quién es este operador, porque este es el reto es, ya tengo mi hamiltoniano que describe mi problema para ondas en el régimen de aguas sonderas y profundidad variable, y se ve así. Este operador yo lo sustituyo aquí en esta parte roja del hamiltoniano, calculo las derivadas de Darboux. ¿Por qué las derivadas de Darboux? Bueno, porque este es un hamiltoniano de dimensión infinita, calculo las derivadas de Darboux y obtengo las ecuaciones de evolución del problema. Entonces, así pues ya tengo mi modelo y ya. Pero pues el reto en el doctorado no era solo tener el modelo de la descripción ni irnos por la línea analítica de la existencia de opciones o algo parecido, sino queríamos realmente meterle profundidad a una onda y ver qué pasa con esa onda, qué pasa con sus características que la definen, cómo se comporta su velocidad, cómo se comporta su perfil, si hay otros fenómenos de modulación de la onda, etcétera, ¿no? Entonces queríamos algo que pudiéramos implementar computacionalmente. Bueno, este modelo en forma abstracta pues ya se puede ver que es un modelo de ondas en agua débilmente no lineales, es una ecuación completamente dispersiva, considera la dispersión del problema de ondas en agua original, es un modelo que se propaga en ambas direcciones, 2D, así lo estamos, o sea, se puede extender esto a 3D, nosotros nos quedamos en el caso 2D, y proporciona una descripción más fiel de las ondas cortas. Porque, ¿qué pasa con los modelos de onda larga? A veces se dice, los modelos de onda larga te va a servir para describir fenómenos en donde pues tu onda típica, tu longitud típica de la onda sea pues muy larga, es decir, sean frecuencias bajas. Sin embargo, en los modelos de estas características son capaces de describir ondas de baja amplitud de frecuencias también cortas, es decir, ondas no tan largas y que también son muy importantes para muchos fenómenos que ocurren, como vamos a ver en el problema 2 de esta presentación. Bueno, estos son sistemas hamiltonianos, conservan la energía. ¿Eso por qué es importante? Bueno, en particular nos permitió pues, derivar estos sistemas. Y en segundo, porque pues, es un buen control para tus esquemas numéricos. Cuando tú tienes una cantidad conservada, sabes que es una forma de calibrar tu modelo el hecho de que esa cantidad pues, no tiene que dispararse en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, y tiene que estar controlada, porque si no lo que observas en tus plots, pues simplemente no describe el fenómeno físico por el cual pues lo estás derivando, ¿no? También estos sistemas son muy ricos en el tipo de soluciones que describen ondas tipo solitarias, ondas periódicas, hay ondas de Stokes, hay ondas de choque dispersivos. Les digo, también se puede dar el detectar cuando una onda ya va al fenómeno del rompimiento, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué esta lámina la quise añadir aquí? Para que nos quede claro por qué, si ya tenemos las ecuaciones y ya hay el poder computacional para modelar las ecuaciones de Euler a tiempos muy largos, eso no nos resuelve muchos de los problemas que están ocurriendo actualmente en el laboratorio y con las mediciones in situ, ¿no? Porque también esto va de la par con un gran desarrollo instrumental de medición. O sea, si ustedes hablan con un experimental, saben que ya ahora es muy sofisticado, muy preciso los cálculos y mediciones que hacen en sus experimentos en el laboratorio. Entonces ya han sido capaces de describir fenómenos que antes pues yo creo que pues ni vislumbraban porque no había poder de producirlos. También pues los esquemas numéricos se han enriquecido mucho con este desarrollo también de la estructura matemática que tienen los modelos y que han dado prioridad a siempre generar esquemas numéricos. Ya no es el típico diferencias finitas o espectrales, sino también ya se van a ver cuestiones ligadas a las estructuras matemáticas que tienen los modelos y respetarlo en la implementación numérica, ¿no?
También porque se han registrado, pues, que muchos efectos no lineales, como vamos a ver en el problema 2, se presentan ante en un lapso de tiempo muy prolongado. Eso para un sistema como las ecuaciones de Euler, e incluso en 2 dimensiones, pues es muy caro computacionalmente y no sería posible su modelación si no se recurren a otros mecanismos para el estudio de estos fenómenos que se dan en tiempos muy prolongados, en donde requieren una precisión numérica muy grande. Y también, pues, para estudiar diferentes fenómenos, ¿no? A veces muchos de los fenómenos que se observan quedan ocultos, o sea, no se entiende bien la gestación o qué pasa con las partes internas de los términos que describen el fenómeno, en donde pesan más, o cómo se descompone el problema en sus partes más simplificadas para ver qué está pasando en esas partes más sencillas y poder tener una riqueza y una comprensión mayor del fenómeno que se estudia. Entonces, en esta presentación, en la siguiente parte, vamos a hablar de 2 problemas. Uno es, la implementación de este modelo para propagación de fondo variable. Y el 2, nos vamos a quedar con el hamiltoniano para fondo plano, que pues es otro tipo de esquemas, porque es más sencillo su representación numérica de este operador. Y con ese modelo vamos a estudiar ondas de choque dispersiva, que son en la parte izquierda, pues vemos otra vez este es otro perfil de onda, esta es una onda, una onda modulada, o sea, la composición de tres modos, que en fondo plano, pues simplemente en fondo plano simplemente se descomponen en 2 trenes que viajen en direcciones opuestas a velocidad constante, pero cuando introduces la topografía, son este perfil de onda, que es una onda modulada, se descompone igualmente en 2 trenes que viajan ambas en direcciones opuestas, pero la velocidad de propagación y el perfil de onda pues se ve destruido, ¿no? Y en el segundo problema vemos esta onda de choque dispersiva. Estos son los primeros momentos en donde se empieza a gestar esta onda, y que una forma de producir es con un salto en la condición inicial. Y entonces este tipo de ondas son ondas genéricas en todo modelo no lineal dispersivo. Bajo esta condición inicial de salto, tú puedes tener esta estructura que se va gestando y que vamos a estudiar más a fondo en la segunda parte. Entonces, el problema 1. Bueno, el operador diferenciable que describe la parte cinética del hamiltoniano para profundidad variable, pues se define en el espacio de Fourier más cómodamente y en términos del símbolo. El símbolo en este caso de nuestro operador, pues es el tangente hiperbólica de beta de x, donde beta de x es el fondo, que sería como la parte f aquí. Y en este espacio, este operador, su espacio natural de descripción matemática es en el espacio de Fourier, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es una discretización de este operador pseudodiferencial, o sea, porque esto está en R, pero nosotros nos quedamos con un dominio periódico, y en esto hacemos una representación espectral. Luego, pues, en este dominio periódico, pues tú lo describes con infinitos modos de Fourier, pero bueno, nos vamos a quedar, dependiendo de la resolución que queremos de la onda, del perfil de la topografía y de la superficie, nos vamos a quedar con menos modos, un corte de los modos. Hacemos un truncamiento de Galerkin a las ecuaciones, o sea, en términos de los modos que elijamos. En este caso utilizamos 2 a la 5 modos para describir los problemas que les voy a platicar. Y bueno, nos quedamos con la parte real y lo simetrizamos. Lo simetrizamos para garantizar que cumple con la estructura matemática que debe tener el operador diferencial Dirichlet-Neumann abstracto. Entonces hicimos la implementación numérica para estas familias de fondos gaussianos y fondos escalón. Ahora les voy a presentar fondos gaussianos y fondos tipo escalón. Entonces, esta es su representación numérica. Lo que vemos para fondo plano, el operador es un operador diagonal. Para fondo gaussiano, tenemos que se presente estructura en torno a la diagonal. Este es un fondo suave, y entonces, pues, aquí lo que hemos representado es
los tamaños de las amplitudes del modo de Fourier asociado al símbolo del operador. Eso es lo que vemos en los colorcitos. Y cuando tu fondo es menos suave, lo que se ve es, pues necesitas más estructura para definir, y entonces la matriz tiene esta forma pues más colorida, más estructurada. Y esto es utilizando una cierta cantidad de modos, 2 a la 4, 2 a la 5 y estos 2 a la 6, algo así. Y bueno, con este operador pues se puede hacer un análisis espectral de las funciones. Entonces, para fondo plano, los modos normales de un dominio plano son los senos y cosenos, como se ve en las curvas azules. Hay modos pares, hay modos impares. Pero para fondos, cuando tú introduces la topografía gaussiana, pues ya los modos tienen esta forma. Son estas curvas azules que se dibujan ahí. También vuelve a haber modos pares e impares. Y se ven afectados, o sea, están resintiendo la topografía, eso ya lo sabemos. Y bueno, ¿qué pasa? Se da el efecto para los modos intermedios, o sea, si yo describo mi problema con 2 a las 7 modos, para modos intermedios o chicos, vemos el efecto de modulación, es decir, dependiendo la amplitud de la profundidad, se va a marcar más la modulación de la onda, del perfil de onda en la superficie. O sea, va a resentir. Los modos chicos e intermedios resienten más el fondo, en cambio las frecuencias más altas no resienten tanto el fondo. Esto se ve también en la relación de dispersión, esa no varía tanto. Y bueno, en la integración numérica, como ya les dije, bueno, todo fue en función del operador diferencial, pseudodiferencial, que se puede expresar muy bien en el espacio de Fourier. Entonces, todos nuestros esquemas, utilizamos un esquema de ecuaciones, todas están en el espacio de Fourier. Y el número de ecuaciones va a estar en función del número de modos elegidos. En este caso son 2 a las 5 ecuaciones que describen este problema. Entonces, en la utilización, para integrar numéricamente, utilizamos un método de predicción corrector Adams-Bashford-Moulton. En todos las condiciones iniciales fueron suaves en la superficie. Y bueno, controlamos el error relativo de esta forma, midiendo la energía en el tiempo y restando la energía inicial y dividiéndolo sobre el 0. Y controlamos que fuese ese error menor que 10 a la menos 3. Y bueno, calibramos este operador y el esquema, la integración en el tiempo de este operador y bueno, de esas ecuaciones con los modos normales. Y en este momento, este esquema se implementó en MATLAB por la complejidad de pues, programar el operador pseudodiferencial. Y obtuvimos, pues esto, justo, y que bueno, que aquí ya no contrastamos con otras cosas que se habían medido con expansiones mucho más largas y más complicadas del operador de Dirichlet-Neumann, y obtuvimos eso, lo que dijimos al principio, para ondas, un paquete modulado de ondas. Estas se descomponen en 2 trenes que viajan en direcciones opuestas y a velocidad constante. Pero cuando introduces la topografía en la parte derecha, son estos 2 trenes que viajan en direcciones opuestas y su velocidad se hace resiente en la topografía, entonces desaceleran en la parte de la topografía. Las ondas, bueno, se sabe que viajan más lentamente, y aquí se está demostrando, que viajan más lentamente con profundidades someras. Y esto es la onda de Stokes, o sea, se tiene que comportar el oscilatorio periódico en un fondo plano, y cuando introduces la topografía, igual esta periodicidad se rompe y también se ve afectada la velocidad de propagación y el perfil de onda. Entonces se controló la dependencia de los resultados, pues era muy sensible al paso del tiempo, realmente para pasos de 10 a la menos 4, pues sí, la energía, el error relativo, pues sí, variaba bastante. Si agrandabas el paso del tiempo, se hacía peor. Y bueno, pero también hacerlo más grande que 10 a la menos 4, más chico que 10 a la menos 4, ya implicaba otros problemas también en la implementación numérica. Creo que al final lo óptimo fue 10 a la menos 3, en donde no se vio tanto cambio en el desarrollo del perfil de onda. Sí en el error relativo, pero no en el desarrollo del perfil de onda.
Y la dependencia, por otro lado, la dependencia de los resultados con el número de onda, pues no fue muy dramática. Ya podíamos utilizar 2 a la 5 sin problema, 2 a la 6, no, sí, 2 a la 6, 2 a la 7 sin problemas. Y el error relativo no se iba a ver afectado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Porque brincamos al problema 2. En este problema 2 nos vamos a sumergir en el mundo dispersivo también. Y como ya dijimos, es que era y ahora cómo regresar. Bueno, esta es la película completa. No es completa, es igual un lapso corto en donde partes de una condición de salto ondular, de salto, y lo dejas evolucionar por un modelo, en este caso el modelo Witten-Buziner de fondo plano, que es este modelo de totalmente dispersivo, débilmente no lineal. Y lo que vemos es que se empieza a gestar esta estructura que nos vamos a ver centrada en esta parte. O sea, una onda de choque se define por esta estructura derecha. Ay, pero no sé. Aquí, ¿no? Sigo con ustedes, ¿verdad? Pero me sacó. Sí. Ok. No es esto. Ya. Es que tenía un link. Ok. Entonces, en esta presentación, en esta parte, vamos a estudiar estas ondas, vamos a definir qué son estas ondas, o sea, y vamos a ver cómo se estudian las características macroscópicas de estas ondas, analíticamente, y bueno, numéricamente, y vamos a estudiar las ondas de choque disersivas asociadas a estos modelos Witten-Buziner. Bueno, entonces, como les decía, si dejan correr más tiempo, mucho más tiempo, muchas oscilaciones y periodos de la onda, lo que vemos es un tren de ondas modulado. Primero veíamos un tren de ondas pues modulado, que se iba expandiendo, ¿no? Entonces vemos eso en la parte interior de este onda de choque, es un tren de ondas modulado, expansivo, que tiene dos partes. La parte izquierda, que es la parte armónica o de amplitud baja, que corresponde a un tren de ondas, casi un tren de ondas. Y la parte derecha, que corresponde al límite de onda solitaria, o el límite de la onda modulada cuando el número de onda va a 0. Y ese corresponde con la parte, la parte solitaria del onda de choque dispersivo. Entonces, es una onda modulada en el interior con dos extremos. El extremo cuando la amplitud tiende a 0, que es el límite armónico, que es un tren de ondas normal, y el extremo cuando el número de onda de esa onda modulada va a 0, que es la ondas tipo solitón. Estos dos extremos viajan a velocidades distintas, ¿no? Entonces, pues lo que se trata es describir esas cantidades. ¿A qué velocidad viajan estos dos extremos y cuál es la amplitud, ¿no? En la que el choque, la onda solitaria líder está avanzando. Entonces, son estas ondas de choque son multiescala, o sea, hay muchas escalas aquí. Si yo hago un zoom en la parte interna, lo que voy a ver es ondas cuasi periódicas. Si yo hago un zoom aquí, vemos ondas más desplazadas tipo solitón, y aquí también vemos un tren de ondas normal. Son inestables, y estas son estructuras de ondas no lineales coherentes. O sea, han sido menos estudiadas que los solitones, que también son ondas coherentes, pero estables. Es decir, un solitón, como vimos en un principio, es una onda que se gesta y conserva su estructura y se propaga a velocidad constante. Acá no, son ondas que se gestan, expansivas, que son multiescala y que además viajan a velocidades diferentes. Entonces, la que más se ha estudiado es la onda descrita por la ecuación KdV, y esta tiene esta estructura que le llaman de copa de Martini. Y bueno, es todo así. Aquí vemos otra vez la onda líder, la amplitud y las velocidades asociadas a cada extremo. Entonces, una ecuación KdV sería la ecuación más simple para describir estas estructuras. Si yo le quito el término dispersivo a la ecuación KdV y me quedo con la ecuación de Burgers, que son
pues ondas de choque normal disipativas. Lo que veo es que yo tengo un salto o una condición de salto en el tiempo 0 y sigo en el tiempo 2 la curva roja y que me crea un frente de onda que se propaga a una velocidad constante. Pero al añadir este término no lineal está habiendo ese interplay o ese juego entre la parte no lineal y dispersiva que hace que este tipo de ondas aparezcan y se manifiesten en este medio dispersivo. ¿No? Entonces, ¿en dónde están estos? Están en todas partes, o sea, aparecen en la atmósfera, como vemos, creo que esta es en Australia, en la parte en la imagen 1, en el Golfo de México, ahí en la parte, también en la atmósfera, esto es en un canal, en un río, y también esta estructura de ondas tolitón, pues concentradas en una región, son como se pueden describir las ondas tipo tsunami que se aproximan a una área costera. Aquí vemos la asignatura, la firma de ondas internas, también pues en otros medios, en óptica. O sea, entonces están en todos lados y no se requieren de experimentos exóticos para producirlos, sino que están en la naturaleza. Aquí en este atlas vemos en cada punto rojo se ha detectado por imagen satelital ondas internas de este tipo, con esta estructura. Y bueno, tienen interés, o sea, son muy importantes por lo que ya mencioné para la descripción de los tsunamis, ondas tipo tsunamis que se acercan a la costa, pero también porque son muy importantes para distribuir los nutrientes y las aguas cálidas en las ondas internas, en las capas internas del océano. O sea, son estas estructuras aparecen ahí, son de varios kilómetros de longitud, de amplitud de onda, y tienen una amplitud también amplia, entonces pueden desplazar pues muchísima cantidad de agua y mezclar. Entonces, hay dos mecanismos a la fecha para estudiar las cantidades macroscópicas de estas ondas. Una es pues, la teoría de modulación no lineal de Witten, que te hace una descripción completa de esta estructura en términos de las ecuaciones de modulación, las cuales pues sí suena muy bonito, pero en general no se sabe, no se pueden expresar explícitamente, salvo cuando el sistema es integrable, completamente integrable como en la ecuación KdV, pero cuando el sistema, como en este caso, Witten-Boussinesq, no es completamente integrable, pues no hay una expresión explícita de estas ecuaciones de modulación que te dan una descripción global de la estructura de una onda de choque dispersiva. Entonces, en 2005, Daniel y colaboradores introdujeron un ajuste de choque en el que no vas a tener que describir, en el que te permite obtener las cantidades macroscópicas como son las velocidades de propagación en la parte del tren y de la onda solitaria y las amplitudes asociadas, y sin la necesidad de expresar explícitamente, aquí están, el sistema de modulación de las ecuaciones, para la ecuación Witten-Boussinesq. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues se dan cuenta que ese sistema Witten-Boussinesq, que no podemos expresar en general para un sistema no integrable, tiene dos límites degenerados, que es justo en estas dos partes de la onda de choque, la parte armónica y la parte de la onda solitaria, en donde el sistema se reduce, se degenera a tres leyes de conservación muy sencillitas, y que con esas podemos deducir las ecuaciones ordinarias, en función pues, de la relación de dispersión asociada al sistema y de la velocidad de propagación del sistema no dispersivo. Bueno, o sea, estas son technicalidades que no vamos a abordar aquí, pero con estas ecuaciones ordinarias que le llaman Genadis o DIS, puedes tú resolver en algunos casos analíticamente, en otros casos numéricamente, como veremos, porque no hay métodos para resolverlos, ni siquiera estas ODIs para todos los sistemas. O sea, entonces ahí también el componente numérico y cómputo es sustancial para muchos de los estudios en ondas en agua, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue aplicar este método de Genadi, de ondas de choque dispersivo a estos cuatro sistemas. En particular, quiero que simplemente se enfoquen en el sistema C, que es el sistema que les he venido explicando, el sistema D, que es el que les he venido introduciendo. Y obtuvimos, pues, que
estos sistemas describen la onda de choque. En los colores vemos los sistemas, la integración de la onda de choque, pues hasta el tiempo 1700, creo, para cada uno de los sistemas, en contraste con la curva negra, que es la onda de choque dispersiva que se gesta por una ecuación de Euler. Vemos que todos los sistemas pues describen medianamente bien la estructura y con sus respectivas características de cada uno. Por ejemplo, el modelo D, o sea, todos están desfasados un poco en relación con el onda de choque de Euler. Pero todos describen muy bien la parte del tren, la parte armónica. Y bueno, el sistema Guidan-Boussinesq se queda un poco más corto en las amplitudes, pero los otros sistemas rebasan las amplitudes, entonces ahí se van. Bueno, estos sistemas, como vimos, ya los integramos todos numéricamente, cada uno obedeció pues a diferentes esquemas numéricos, utilizando métodos, aquí sí fue pseudoespectral, o sea, no solo resolvimos la parte espectral de la dispersiva y la no lineal fue física, entonces son métodos pseudoespectrales, y utilizamos la transformada rápida de Fourier, y para la integración en el tiempo utilizamos un Runge-Kutta, a su vez también para resolver las velocidades de las ODIs aquí, también utilizamos un Runge-Kutta. Utilizamos 2 a la 16 modos, o sea, se dan cuenta, 2 a la 16 modos en otro tipo de esquemas, en las ecuaciones de Euler, no sé, es inimaginable, es un número exorbitante y que se pudo resolver. En este caso, el esquema, lo que yo hice fue una adaptación de una ecuación que ya era Guidam, era una dimensión, y se adaptó un esquema en Fortran para el modelo Guidam-Boussinesq, y se pudo utilizar esta gran resolución. El paso del tiempo, pues, es lo necesario para ya se está acabando el tiempo. Bueno, lo necesario para los resultados a ojo de los plots. Y las condiciones iniciales también las suavizamos al inicio, o sea, no fue un salto picudo, fue una condición suavizada. Y bueno, este es el esquema que se utilizó para la de Euler en la formulación hamiltoniana, que ya no da tiempo de hablar. Y bueno, los resultados son que estos. Las amplitudes, el modelo D y C, que son los modelos Guidan-Boussinesq, yo les hablé más del D, describen mejor las velocidades de la onda solitaria en relación con Euler. Que a fin de cuentas, todos estos son modelos implicados de ¿qué? Pues de la ecuación de Euler, que son las que fueron derivadas para describir la naturaleza. Entonces, todo esto es muy importante contrastarlo con ello. Y bueno, en las ecuaciones de Euler no hay un método analítico, ningún tipo que funcione para describir este tipo de ondas, este tipo de estructuras. Y el camino que seguimos es el modelo aproximado, donde sí utilizamos un método analítico, obtuvimos resultados que contrastamos con mediciones numéricas de las de Euler, ¿no? Entonces, pues, llevamos a que pues, estos modelos realmente están describiendo problemas de estas ondas fuertemente no lineales y a un nivel de precisión muy indicada, adecuada para llevarlo a otros terrenos, a otras disciplinas. Y así, bueno, entonces simplemente les dejo el conjunto de las áreas que les decía. Bueno, yo me dedico a la teoría de ondas superficiales en el agua, pero esto está en la intersección de todos estos campos y como vimos en esta presentación, pues todos ellos entran en juego a la hora de derivar modelos, de estudiarlos y de implementarlos numéricamente. O sea, no podemos proceder, al menos en las líneas de trabajo que a mí me interesan, descuidando ninguno de estos tres frentes. Y ya, y bueno, actualmente estamos modelando cosas con dominios en paredes inclinadas. Ya, gracias. Y tenemos todo un laboratorio para implementar todo tipo de ondas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Pues pasamos a dudas, preguntas, comentarios. Entonces ya saben, chicos, pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna duda o pregunta.
o pueden escribirlo en el chat. Yo tengo Mandarme varias, correo. pero... Después. O mandarle correo a Rosita. Yo tengo una duda. ¿Qué tanto juega un papel las condiciones iniciales adecuadas? Mm, ¿No te cambia mucho el resultado? pues en este caso, pues las condiciones iniciales sería el perfil de onda, ¿no? ¿O cuál? Ok. En la onda de choque. En la onda de choque sí, o sea, de hecho, en la onda de choque sí, las amplitudes que manejamos del salto es, no sé, .2, .3, o sea, sí, sí es muy sensible, o sea, si pones, para el esquema numérico no, o sea, sí es fuerte, pero en cuanto más aumentes la amplitud, pues más no lineal y más exacerbas los términos no lineales y la complejidad, pues, de la integración numérica, ¿no? Pero para ver estas estructuras, no, pues estas estructuras están... si pones amplitudes muy pequeñas, ¿qué pasa con la ecuación? A ver. Sí, preguntaba por si tenías, por ejemplo... Si pones, espérate, aquí, si pones amplitudes muy pequeñas, pues este término no lineal, pues se va haciendo pues, más insignificante, entonces tiendes más a describir pues un mundo no totalmente no lineal dispersivo, sino más simplemente dispersivo, o sea, dependiendo. O sea, entonces, como te decía, estas estructuras juegan un papel en cuando hay un juego entre la no linealidad y la dispersión. Si tú te cargas más, si pones amplitudes muy bajas, pues vas a ver quizás un frente plano. Sí, sí, mi pregunta era un poco tal vez si tenías soluciones, lo que le llaman soluciones atractivas, ¿no? Que como que la solución de la ecuación diferencial es si varías un poquito las condiciones iniciales, va como, digamos, a un punto, ¿no? Pero si Ok. tenías soluciones que se reventaran, si le Sí. cambiabas Por ejemplo, las... para estos, o sea, sí, cuando quieres ver como que la dinámica del sistema, por ejemplo, dependiendo qué problema, por ejemplo, este último, si tú partes, estas son amplitudes muy pequeñitas, pero si tú partes una amplitud muy chiquita, se queda como una oscilación siempre, o sea, es como un punto estable ahí de oscilatorio. Y ya, pero si tú aumentas la amplitud, entonces también ya se empiezan a gestar incluso cosas como de rompimiento, así. Pero sí, o sea, sí, tú la estás llevando. Quizás no lo he aterrizado bien tu pregunta. No, podemos hablar después porque Brandon tiene una pregunta. Dice, muy interesante. Me gustaría saber qué aplicaciones en la detección de maremotos tiene este estudio. Detección, pues no tanto en la detección, pero sí en su propagación de maremotos. Bueno, de maremotos creo que sería otra cuestión ya climatológica y atmosférica, pero, o sea, estos estudios, estos modelos se utilizan sobre todo para una vez que una onda se gesta, ya sepas la propagación, la dirección. Por ejemplo, tú con este tipo de modelos, y de hecho eso desde el sismo, desde el tsunami de 2004, pues se impulsó mucho estas áreas del estudio de tsunamis porque eh, con estos modelos tú puedes ver en qué dirección se propagan y a qué velocidad van, ¿no? Y con ello, pues saber a qué horas van a llegar a golpear otras costas y pues tener prevenidos pues toda una región. De maremotos, no sé exactamente o sea, sería estudiar el fenómeno exactamente cómo se gesta y qué extensión toma y qué tipo de ondas se gestan en esa onda. Según yo, son de frecuencias pues más, más cortas, ¿no? O sea, a lo que hay que entender es que estos modelos, o sea, las ondas en agua, dependiendo si estás en ondas internas, ondas gravitacionales, ondas provocadas por el viento, ondas provocadas por mareas, pueden tener periodos y frecuencias muy diversas. Entonces, habría que ver los maremotos en qué rango de frecuencias pues están posicionados para ver pues qué tipo de modelos son los que se puedan aplicar ahí. No creo que estén posicionados en el marco de frecuencias de ondas gravitacionales. O sea, pero siempre estos modelos son robustos y son usados para muchas otras cosas. Pero bueno, no sé si contesté. Muy interesante. Sí, la segunda pregunta que dice, muy interesante plática, una duda.
Yo había visto que las olas se modelaban con los solitones. ¿Tienen alguna relación con la plática? Que las ondas se modelan con los solitones. Pues sí, o sea, lo que digo, un solitón, un tsunami se ve como una onda solitaria, bueno, en el sentido que es una onda que se gesta y se propaga a velocidad constante en una misma, con una misma forma. Eso es una onda tipo solitaria, una onda viajera, ¿no? Y pues una onda tsunami es eso, se gesta por una acción de un evento sísmico o por un volcán o lo que sea, se produce una onda en la superficie y esta pues ya se propaga de acuerdo a sus características, que en este caso es el régimen de aguas someras. Eso es lo que falta decir. O sea, un tsunami tiene una longitud no sé, de cientos de kilómetros, puede ser, y de amplitud de metros, es decir, no se perciben en alta mar. Y están en el régimen de aguas someras, ¿por qué? Porque ¿cuál es la profundidad máxima del mar promedio? No sé, 5 kilómetros. Entonces realmente están en ese régimen de aguas someras, ¿no? Y pues por eso sí, este modelo KDB pues es el de hecho muy usado para determinar al menos la velocidad a la que se va a propagar una onda, ¿sí? Y saber a qué hora va a llegar a golpear otra costa, si se gesta una onda tipo tsunami. Entonces tiene una capacidad muy fuerte predictiva porque como les dije, cae en el régimen que distingue a ese tipo de ondas, ¿no? Entonces sí se pueden aplicar. Bueno. ¿Otra duda o pregunta? Yeah. Si no, yo tengo otra duda. que no puedo aterrizar. A ver. No, no, un poquito relacionado. Es que me quedé pensando en mi pregunta. Tal vez iba más asociado. ¿Cuándo se rompe, por ejemplo, tu régimen de fluido ideal? O cuándo tienes estos fenómenos como de turbulencia? Pues O sea, porque no modelas turbulencia, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo puedes decir que, eh, no sé, si le pones una amplitud muy grande a tu ola y le haces sí, que o sea, como estos modelos sí tratan de asemejarse, describir la realidad, por ejemplo, una KDD, ahí puedes generar una onda de la amplitud que tú quieras y se va a desplazar. Eso no describe la realidad. O sea, en la realidad, una onda de una amplitud grande rompe al cabo de cierto tiempo. Y en primera tiene un límite en la gestación de la amplitud que puedas dar a la condición inicial. Entonces, estos modelos, sí, en un modelo Wheeler-Businet, si tú le pones una onda pues, muy grande en relación al dominio o lo que sea, no, bueno, se va a manifestar en que pues al instante no corre, no la va a propagar en el medio, o más bien si la vas generando poco a poco, pues simplemente vas poniendo cosas más complejas en su dominio. Por ejemplo, el fondo, puedes poner una rampa. Lo que hacen para estudiar el rompimiento es poner una rampa, ¿no? O sea, en este caso, como es dominio periódico, una cosa triangular, ¿no? Entonces tú generas una onda que se propaga, pero como va resintiendo el fondo, pues llega un momento que lo vas a ver, como les decía, la pendiente de la onda va a crecer hasta que ya te va a decir, no, pues ya, hasta ahí truena el esquema en este caso, o sea, ya no se cumple porque pues ya no cumple que es una gráfica de una función, etcétera, pero te das cuenta en qué momento, si lo haces sistemáticamente, truena la onda, ¿no? Y eso tiene que corresponder pues con las mediciones de los experimentales, ¿no? Desde que mi modelo, o sea, todos estos contrastes que se hacen con el laboratorio, con las ecuaciones de Euler, es para decir realmente mi modelo a nivel no solo cualitativo, sino cuantitativo, sí está describiendo estos fenómenos. Entonces, esa prueba del segundo problema sí era muy fuerte ver que en el modelo de Euler también se gestaban estos borders y también tenían esas características macroscópicas casi del mismo orden. Es decir, estos modelos sí están describiendo incluso en esas condiciones pues ya altamente no lineales este tipo de estructuras y no están fuera de lugar, o sea, no están a órdenes de magnitud de lo que se observa en la realidad. Y por eso se pueden aplicar, ¿no? Imagínate que tú les digas, un tsunami se aproxima en 2 micros de segundo porque eso dice el modelo, pues no, ¿no? Entonces, y no, realmente son muy efectivos para muchos fenómenos, eventos atmosféricos y oceanográficos.
Pues creo que ya no hay más preguntas, pero una última pregunta. Okay. ¿Cuánto tiempo, más o menos cuánto tiempo te tarda en resolver todo o como el fenómeno? Sí, no, por ejemplo, bueno, o sea, si dan cuenta, bueno, aquí estamos hablando de muchas cosas, pero por ejemplo, en el caso de fondo variable, pues ahí el esquema yo sí me fui, era cuando empezaba a programar y todo, y estaba enfrentándome a este problema, y entonces donde me sentí más a gusto y donde podía expresar todas estas cosas fue en MATLAB. Entonces, MATLAB pues, no es lo más efectivo, y de hecho lo máximo que puedo utilizar de resolución es 2 a la 5, y de ahí ya para estos tiempos, no sé, creo que mostré, no sé, varios periodos, como 170, sí eran horas, o sea, de cálculo en donde ya incluso no podías, o sea, horas de cálculo, ¿no? 6 horas para ese tiempo pequeño de la propagación de la onda que describí. Y también no solo la hora de cálculo, sino aquí el problema era el almacenamiento, era muy complejo, era muy costoso, o sea, a nivel de almacenamiento, el guardar todos los coeficientes del operador en cada instante, ¿no? Entonces ahí más bien eso fue el problema, que se saturaba la memoria. Y en el segundo, con el de Fortran, pues ahí sí es otro nivel, o sea, nos fuimos a 2 a la 16, muchísima resolución, el paso del tiempo pues es aceptable, es como de 10 a la menos 3 y ya fue óptimo, pero también para estos, aquí se requería tiempos muy prolongados, o sea, eran simulaciones que corrían, no sé, al menos 12 horas para llegar a ver toda la estructura formada, porque una cosa es cuando se empieza a ver la onda modulada y otra es cuando ya pues más o menos sí ves estos dos extremos que describen el ondular ball, entonces ahí sí pasan mucho tiempo, eran horas de cálculo, no sé, todo 12 horas para una condición inicial de un salto. Pero y he llegado a modelar para estudiar la estabilidad de estas ondas y he llegado a correr los días, así 3, 4 días para ver otras condiciones iniciales, ¿no? Para estudiar otro tipo de fenómenos, pero sí, dependiendo qué fenómeno quieras estudiar, o sea, sí vas a ver. Vas a tener que determinar en qué tiempo ocurren y eso. Pero sí puede ser de orden de días. Brandon pregunta, dice, programaste Fortran, pero ¿por qué no? Ah, no, perdón. A ver, ¿cómo? Hablaste de Fortran. ¿Por qué Fortran y no Python? No, pues en primer el Fortran, el WIDAM original, el WIDAM que es de una dimensión y que fue mi base para generar el WIDAM Business bueno, en un sistema de ecuaciones. Primero estaba escrito en Fortran, pero no solo eso, o sea, Fortran es es como muy poderoso, o sea, para este tipo de cálculo científico, o sea, tú llevas esto 2 a la 16 a Python y no sé, no sé si tenga la misma rapidez, o sea, ya contrastando ya incluso en rangos de resolución. Pero no solo eso, sino Fortran sí es un lenguaje que a mi gusto sí sigue siendo pues muy matemático en la forma en cómo introduces las ecuaciones, en cómo ves las variables, cómo ordenas tu código, etc. Y bueno, pero aquí lo más importante es que el código, el WIDAM, que era una ecuación, una dimensión, estaba más que sofisticado y muy bien hecho en Fortran. Y entonces aquí la cosa era pues extenderlo a un sistema de ecuaciones y con este nuevo operador, en este caso plano, que no era tan complicado, entonces que sí se podía ver como en el espacio de Fourier fácilmente en Fortran también. Pero realmente Fortran, o sea, está mal entendido, o sea, siento que se sigue usando muchísimo, al menos en el área de cómputo científico y de ondas en agua. Sé, yo la verdad sí nunca me he metido, creo que no me meteré. Es otro de los más usados, pero pues lo que yo sé es que o sea, son combinaciones, por ejemplo, las visualizaciones y las hice con Python o ciertas automatizaciones y no es que yo sepa completamente Python, sino que pues vas metiéndote a cada lenguaje dependiendo las necesidades que tengas y todo, ¿no? Pero Fortran yo sí lo sigo recomendando mucho para un poder de cálculo súper eficiente y poderoso. Muy bien. Bueno, Brandon dice gracias. Gracias, pero no. Muy bien, pues yo creo que con eso damos por terminado el seminario. Muchísimas gracias, Rosita, por No, tu pues charla. gracias a ustedes por estar aquí. Aguantar. Bueno, te haremos llegar también tu diploma de participación. Y pues... Eso es estudiarlo. Perfecto. Y,
Ok, pues entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, chicos, y nos vemos la siguiente semana en el siguiente seminario. Bye, pues me desconecto entonces. Chao. Sí, gracias. Chao.